Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto es ¿Qué rayos? Su programa de ciencia y tecnología donde hablamos de todos los temas que a ustedes les interesan de una forma divertida, ágil, con experimentos. Además, y con la oportunidad de conversar con expertos que nos permitan corroborar que el tema que estamos compartiendo contigo sea en efecto correcto. El tema de hoy nos lo pidieron ustedes y la verdad es que está súper interesante. Vamos a hablar de la teoría de la relatividad. ¿Qué rayos con la relatividad? ¿Qué rayos con la relatividad? ¿Qué es? ¿Cómo afecta el tiempo? Bueno, es más, como toda teoría, en el caso de la relatividad, ¿ya se comprobó? ¿Pero para qué nos sirve esta teoría? Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones prácticas que tiene la teoría de la relatividad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no solo a nivel mundial, sino incluso en nuestro país? ¿A quién se le ocurrió la teoría de la relatividad? ¿Dónde está? Queremos hablar con él. Todo esto y mucho más, así que ¡comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas. El cerebro de Einstein estuvo secuestrado por 40 años después de su muerte. A los 16 años, Einstein reprobó el examen de ingreso a la universidad. El elemento atómico 99, el Einsteinium, fue nombrado en su honor. Fue espiado durante más de 20 años por el FBI. Einstein dormía 10 horas al día. La teoría de la relatividad es uno de los eventos más destacados para la humanidad. Cambió la forma en la que percibimos el espacio, la energía y el tiempo. Incluso cambió la filosofía porque dijo que no había espacio ni tiempo absolutos. Lo cual no es nada sencillo de explicar en este programa en particular. Pero vamos a aclarar una cosa. Cuando hablamos de teoría de la relatividad, ¿qué es? ¿Qué rayos con la relatividad? En sí, háganse de cuenta que es verano y entonces para mí, que estoy abajo del sol, hace muchísimo calor. Pero Pisu está en la sombra y él siente que no hace tanto calor, que estoy exagerando. Pues más, si estoy dentro de un cuarto que tenga aire acondicionado, yo podría quejarme incluso del frío. Exacto. O el tiempo, que cuando estás súper divertido se te pasa volando. Y cuando estás muy aburrido, pareciera que es como eterno y que las horas duran horas. Por ejemplo, para mí esta media hora de ¿Qué rayos? Dura 5 minutos. O menos. Y eso es justamente la relatividad, es decir, cada observador y el contexto que tenga va a permitirle tener una interpretación muy particular de algo que pareciera ser en lo que todos podríamos coincidir, pero no. Así es, para que lo entendamos mejor Sí. tenemos este reportaje. Y no se preocupen, porque no nos vamos a meter en fórmulas extrañas ni ecuaciones raras. Como en este programa todo es fácil y divertido. Vamos. La teoría de la relatividad fue formulada por el físico Albert Einstein en 1905. Esta teoría puede dividirse en dos partes: la teoría de la relatividad especial y la relatividad general. Como todos los científicos de su época, Einstein estudió el universo con las matemáticas que había propuesto Galileo y Newton, e intentó generalizar esas ideas hacia todas las leyes de la naturaleza. Pero encontró que no podía ser aplicadas a todos los objetos ni en todas las condiciones, como el magnetismo, por lo que tuvo que buscar nuevas respuestas, que concluyeron en la teoría de la relatividad. Einstein partió del punto que considera que la luz tiene una velocidad constante, independientemente del punto de referencia. De esta forma, todo lo demás en el universo, la posición y velocidad de un objeto, son relativos. Lo único que es constante es la luz y su velocidad en el universo. Imaginemos por un instante que el tiempo corriera más despacio para nosotros, como si estuviéramos en cámara lenta, pero no fuéramos conscientes de ello. En esas condiciones, todo lo demás iría mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el movimiento de los objetos depende de la velocidad y posición de quien los observa. Este es el concepto de relatividad. Einstein traspasó este concepto de relatividad hacia los cuerpos en el universo. Considerando lo anterior, pensemos ahora en la distancia que recorre la luz
cuando viaja por un intervalo de tiempo. La distancia que recorre durante un año es un año luz. Si una estrella se encuentra a 3 años luz de distancia, quiere decir que cuando vemos su luz, estamos viendo la luz de esa estrella de hace 3 años. Ahí entra un nuevo elemento, el tiempo. De acuerdo a la teoría de la relatividad, el tiempo depende de la velocidad de un objeto y de la velocidad de la luz. Pensemos que tuviéramos una nave capaz de viajar a grandes velocidades, por ejemplo, a la mitad de la velocidad de la luz, que serían 150.000 kilómetros por segundo. Supongamos que vamos a salir de viaje en esa nave por 10 años. Antes de despegar, sincronizaremos un par de relojes. Dejamos uno en la Tierra y el otro lo llevamos en la nave. Al regresar a la Tierra, veríamos que para el reloj que se quedó pasaron 11.54 años y para el reloj de la nave fueron 10 años exactos. Como vemos en este ejemplo, el movimiento está relacionado con el tiempo y la velocidad siempre depende del tiempo. La velocidad de dos cuerpos distintos en el universo es lo que conduce a la teoría de la relatividad. De acuerdo a lo anterior, en la luz no hay espacio ni tiempo, sino más hay energía, lo que nos lleva a la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc al cuadrado. Einstein explicó en su teoría de la relatividad cómo se relacionaban las partes del universo, el tiempo, el espacio, la luz. Esta ecuación nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad constante de la luz al cuadrado, considerando dos cuestiones fundamentales. Que cuando dos objetos chocan, su resultante tiene el mismo valor antes y después del impacto. Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo más interesante de esta ecuación es que relaciona de manera directa la masa y la energía, y hasta Einstein nadie lo había notado. Otro aporte fundamental de esta teoría es que propone que los efectos gravitatorios en el espacio son causados por curvaturas en el tiempo-espacio ocasionadas por la materia, por ejemplo, los agujeros negros. Como vimos, la teoría de la relatividad cambió por completo la forma en la que entendemos el universo, desde el tiempo hasta la concepción de energía y el movimiento. Piso, esto va a estar súper interesante. Súper interesante porque además el tema, y eso me da gusto, no es sencillo de explicar y no en un programa de media hora, además. Así es, a lo mejor hacemos parte 2, ¿eh? Yo creo que sí, Estaría e incluso bueno. esa es una gran idea. Y la otra es invitarte a que si el tema te gusta, de una vez te aviso, vayas documentándote con tus maestros y con tus papás, por supuesto apoyado por internet, para tener acceso a recursos que además vamos a compartir a lo largo del programa. Pero hablar de la teoría de la relatividad es incluso hablar de física básica, que hoy está basada o es toral para el estudio del universo a grandes rasgos. Claro. De hecho, esta teoría, la teoría de la relatividad, le valió a Einstein un premio Nobel. O sea, no es cualquier cosa. Exactamente. Y un poco para tratar de acercar el tema, cuando hablamos de la teoría de la relatividad, es un poco como explicar, y lo estás viendo a partir de este momento, justamente aquí en la pantalla de la nave de Qué Rayos, es como tratar de explicar cómo funcionan las ondas gravitacionales, y estas ondas tienen mucho que ver con las ondas que vemos en el agua cuando soltamos un objeto, justo como estamos viendo ahorita en el video, Dani. Esa posibilidad de que un objeto al tocar el agua genere estos aros, estas ondas, es la forma que utilizó justamente Einstein para explicar de qué trata la teoría de la relatividad. Claro. Pero la diferencia es que estas ondas, lo que afectan cuando hablamos de relatividad y el espacio, afectan el tiempo y el espacio justamente. Claro. Además, no teníamos la manera de ver estas ondas cuando Einstein las predijo, pero ahora ya lo podemos tener. Y ellas nos ayudan a ver cosas que hay en el universo que antes creíamos que no estaban ahí. Exactamente. Y es parte del conocimiento que requerimos para entender, por ejemplo, cómo afecta la velocidad de la luz y cómo nos ayuda a medir a niveles macro en el universo las distancias y los tiempos que se toman o en llegar los eventos o en suceder y desarrollarse cierto tipo de eventos. Claro, incluso si dos masas enormes en el universo chocaran, crearían muchísimas de estas ondas gravitacionales que podrían a lo mejor afectar la distancia entre los planetas, entre las estrellas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno, es más, déjame ponerte aquí en la nave de Qué Rayos también otro video. Y este que estamos viendo en este momento es una simulación hecha en computadora de lo que sucedería si chocaran
dos galaxias y cómo afectarían los componentes de cada una de ellas, lo estás viendo en este momento a cuadro, pero además lo que tú estabas diciendo, lo que tendrían de impacto en la percepción que tenemos del tiempo y el espacio durante el proceso de choque de las mismas. Que es espectacular, la vista de estas galaxias chocando. Ah, y un detalle interesante, no obstante estamos viendo a dos galaxias encontrarse y prácticamente cruzarse entre ellas y chocar. Cuando hablamos de chocar en cuerpos celestes de este tamaño en el espacio, te puedo decir el detalle interesante de que no se toca un solo planeta con otro de esa galaxia. Es decir, aunque chocan, no colisionan. Claro, pero es tanta la energía que cada quien por su lado. Que cada quien por su lado. Pero esto es lo que hizo en su momento complicado a Einstein, describir cómo funciona la relatividad y su teoría y cómo afecta el entorno y la percepción que tenemos del tiempo y el espacio. Yo todavía tengo muchas dudas, Pisu. Yo también, pero por eso es que nos encanta la posibilidad de poder entrevistar a expertos que justamente nos ayuden a que en el desarrollo del programa no solo te surgen dudas a ti, por supuesto que nos surgen dudas a nosotros. Claro. Y juntos podemos corroborarlas con ellos. En este caso tenemos la oportunidad de hablar con una eminencia, así que sin más, ¿por qué no nos enlazamos? Vamos a enlazarnos y vamos a hacer todas esas preguntas que compartimos junto contigo sobre el tema del día de hoy. Vamos. Pues estamos ya listos para poder hacer el enlace y consultar a un experto en el tema y poder preguntar qué rayos con la relatividad. Así es, así que vámonos hasta la Tierra para hacer estas preguntas. Gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y vamos a bombardear de una vez con preguntas, Dani. Así es. ¿Por qué es importante la teoría de la relatividad en la vida moderna? Bueno, en la vida moderna la relatividad es la mejor teoría que tenemos para comprender el universo y como se imaginarán, eso es muy importante para el conocimiento humano. Todavía no tiene mucho impacto en la vida cotidiana, pero se espera que en el futuro vaya a modificar mucho de los aspectos de la vida como hoy la conocemos. Esta podría sonar un poco filosófica, pero es técnica. ¿Cómo entender al tiempo y espacio? Bueno, el espacio-tiempo es, en relatividad es una sola entidad, que se genera, o ese conocimiento lo tenemos a partir de que la velocidad de la luz es una constante, y lo que tiene el espacio-tiempo es que es una sola entidad en donde ni las distancias ni el tiempo son absolutos, y la gravedad curva el espacio. En otras palabras, lo que podemos decir es que la masa curva el espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. ¿Por qué tardamos más de 100 años en detectar las ondas gravitacionales? Tardamos más de 100 años en detectar las ondas gravitacionales porque son extremadamente débiles. Una perturbación causada por una onda gravitacional es millones de veces más pequeñita que el núcleo de un átomo. Así es que necesitamos una tecnología muy desarrollada para poder detectarlas. Y bueno, ya hicimos un esfuerzo aquí en el programa, pero nos gustaría invitarte a acompañarnos en dicho esfuerzo. ¿Cómo las explicarías de forma sencilla? Las ondas gravitacionales literalmente son una deformación del espacio-tiempo. ¿Qué sigue después de detectar las ondas gravitacionales? Lo que sigue es observar el universo con esos nuevos ojos que nos da la detección de ondas gravitacionales. Vamos a poder ahora estudiar fenómenos como la colisión de agujeros negros o eventos muy violentos en el universo temprano. ¿Para qué nos van a ser útiles? Nos va a ser útil precisamente para eso, para tener una nueva ventana de conocimiento sobre el universo. Bueno, y finalmente, ¿cómo puedo entender mejor la teoría de la relatividad y qué debería estudiar para poder entenderla mejor? Bueno, para entender cabalmente la teoría de la relatividad hay que estudiar física, hay que estudiar matemáticas y uno puede empezar a estudiar algunas cosas de relatividad yendo a una librería. Por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica uno puede encontrar libros muy buenos sobre divulgación. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar de verdad con los amigas y amigos de ¿Qué rayos? Vamos a continuar. Realmente información relevante y sí, es una maravilla poder platicar con un experto, ¿no? Así es, despeja muchísimas dudas. Continuamos aquí en ¿Qué rayos? Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. ¿Te imaginas poder probar las comunicaciones, los uniformes e incluso los alimentos que se están diseñando y planeando utilizar en Marte? Bueno, pues si ese tipo de voluntariado te gusta, te platico que Polonia acaba de abrir un centro de entrenamiento justamente para voluntarios con la intención de probar
alimentos, telecomunicaciones y en general los productos que habremos de probar estando en Marte, colonizándolo. Así que hay que estar muy abusados, ese voluntariado se antoja, ¿no? Vamos a continuar en ¿Qué rayos? Misión Marte.